Bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un psicólogo muy reconocido, el cual es Iván Petrovich Pavlov. Vamos a hablar acerca de su biografía y también vamos a hablar sobre su teoría, la cual fue el conductismo clásico. Bien, primero vamos a hablar acerca de su biografía. Dice: Iván Petrovich Pavlov fue un filósofo ruso ganador del premio Nobel en 1904 por sus investigaciones sobre el funcionamiento de las glándulas digestivas. Es muy reconocido por el experimento del perro de Pavlov. Es uno de los experimentos más conocidos en la ciencia del comportamiento. Bien, Iván Pavlov se hizo conocido por su gran experimento del perro de Pavlov, el cual lo realizó con un perro y que consistía en mostrarle algún estímulo para que pueda reaccionar de acuerdo a cómo él quería condicionarlo. Bien, Pavlov quería demostrar que puede condicionar respuestas entrenando a un ser vivo para que reaccione de forma automática ante un estímulo repetitivo. Es decir, que al presentarle algún estímulo, lo que quería lograr en un ser vivo era para que reaccione de forma a lo que él quería, es decir, que podía controlar al ser vivo. Eso era lo que él quería demostrar. Bien, ¿qué es el condicionamiento clásico? El condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje mediante el cual un organismo establece una asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado, siendo el estímulo condicionado capaz de elicitar una respuesta condicionada. Experimentalmente se obtiene esta forma de condicionamiento exponiendo el organismo en un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado en repetidas ocasiones. También se denomina condicionamiento pavloviano. Bien, este condicionamiento clásico fue el punto de partida para el estudio o para que se logre crear el conductismo, el conductismo se basa en el comportamiento de la persona. Bien, entonces Iván Pavlov no fue el creador del conductismo, sino que él, según este experimento, pudo asentar las bases, las cuales las utilizó John Watson para que él sí pueda crear el conductismo. Bien, entonces acá en este condicionamiento clásico nos habla sobre el estímulo condicionado, el estímulo incondicionado y la respuesta condicionada. Es decir que, por ejemplo, acá en esta imagen dice, esta imagen nos habla sobre el experimento de Pavlov. Dice que primero se le hacía sonar una campanita al perro, el cual era un estímulo neutro. Esta parte de acá, estímulo neutro. Entonces al inicio se le mostraba se le hacía sonar una campanita y era un estímulo neutro porque no provocaba ninguna respuesta en el ser vivo, es decir, sin presentarle algún alimento o algo, simplemente Iván Pavlov le hacía sonar la campanita, pero no provocaba ninguna respuesta en el perro. Luego, primero le hacía sonar la campanita y al mismo instante se le presentaba la comida, el cual representaba el estímulo incondicionado. Entonces provocaba una respuesta incondicionada en el perro, el cual era salivar. Cada vez que se le presentaba la comida, el perro salivaba. Entonces esa era la respuesta incondicionada. Y luego para culminar su experimento, se le presentaba la campanita y luego se le presentaba la comida. Entonces el perro salivaba. Y luego, continuando con su experimento, simplemente se le hacía sonar la campanita y el perro ya salivaba sin necesidad de que se le presente la comida. Bien, la teoría del condicionamiento clásico, conceptos generales. Bien, acá vamos a hablar acerca de los conceptos. Dice: el estímulo incondicionado, su abreviatura es EI, es un estímulo que de manera automática provoca una respuesta en el organismo. Es decir, el estímulo incondicionado sería la comida que utilizó Pavlov, porque provoca una respuesta del organismo. Cada vez que se le presenta un plato de comida al perro, va a provocar salivación. Luego, la respuesta incondicionada
Dice, es la respuesta que ocurre en el organismo de manera automática. Esta palabra dice acá de manera automática. Entonces, cuando se le presentaba el estímulo incondicionado, que era el plato de comida, presentaba una respuesta, el cual era salivar. Y por ejemplo acá dice, para Pavlov sería la cantidad de saliva que el perro segregaba cuando se le presentaba la comida. Entonces esto de acá representa la respuesta incondicionada, porque se presenta de forma automática en los seres vivos, específicamente en el perro. El estímulo neutro es un estímulo que cuando está presente en el medio no provoca ningún tipo de respuesta en el organismo. Entonces en el caso anterior, en la imagen, el estímulo neutro era la campanita, porque al hacer sonar no provocaba ninguna respuesta en el perro. Por eso era un estímulo neutro. Dice, cuando un estímulo neutro se ha asociado temporalmente con un estímulo incondicionado, es decir, cuando asocian el estímulo neutro, que es al hacer sonar la campanita, que no provoca ninguna respuesta, se le asocia con un estímulo incondicionado, como hizo Pavlov, hizo sonar la campanita y luego se le presentó el plato de comida. Entonces ahí asocia el estímulo neutro con el estímulo incondicionado. Este pasaría a ser estímulo condicionado. Entonces el estímulo neutro, cuando se le asocia con un estímulo incondicionado, es decir, con la comida, se convierte automáticamente en un estímulo condicionado, porque cada vez que haga sonar la campanita, condicionaría al perro para que salive, ya que es capaz de por sí mismo de provocar una respuesta parecida a la que le provocaba el estímulo incondicionado. Acá nos dice claramente que cuando ya se le asocia el estímulo condicionado, el estímulo neutro con el estímulo incondicionado, se convertiría en una respuesta parecida a la que provocaba el estímulo incondicionado. La respuesta condicionada es la respuesta que aparece al presentarse solo el estímulo condicionado. Entonces, cuando ya se le presenta solamente o se le hace sonar la campanita, automáticamente el perro va a tener una respuesta condicionada, porque ya se le había condicionado al perro, y va a salivar. Y ya, ahora vamos a hablar sobre su famoso experimento. Anteriormente habíamos hablado una parte nomás, no sé si me lograron entender, pero en esta parte vamos a hablar un poquito más. Dice, el famoso experimento de los perros de Pavlov, el reflejo condicionado. El experimento del perro de Pavlov es uno de los experimentos más conocidos en la ciencia del comportamiento. Pavlov quería demostrar que puede condicionar acá está claramente que Pavlov quería demostrar que puede condicionar. Entonces su objetivo era condicionar a los seres vivos. Quería demostrar que puede condicionar respuestas entrenando a un ser vivo para que reaccione de forma automática ante un estímulo. Es decir, que quería lograr que el ser vivo actúe de acuerdo a como él quería. Entonces acá en esta imagen está un poco mejor, que se puede observar. Dice, la comida representa el estímulo incondicionado, el cual provoca una respuesta incondicionada, el cual sería la salivación. Entonces, cuando se le presenta la comida, el perro saliva. Luego en el número 2 tenemos antes del condicionamiento. Dice, cuando se le hace sonar la campanita, sería un estímulo neutro, porque no provoca ninguna respuesta en el ser vivo. Y como vemos acá dice la respuesta no condicionada, porque no presenta saliva, no presenta nada, no hay salivación. Entonces es una respuesta no condicionada, porque aún no lo condicionan al perro. Durante ya el condicionamiento se le hace sonar la campanita más la comida. Entonces la campanita sería el estímulo neutro, la comida el estímulo incondicionado, y provoca una respuesta incondicionada en el perro, el cual sería la salivación. Después del condicionamiento nos dice ya que simplemente se le hace sonar la campanita y provoca una respuesta condicionada, porque el perro ya está condicionado. Esto sucede cuando esta parte de acá, el número 3, se repite varias veces, es decir, cada vez que se le hace sonar la campanita, luego se le presenta la comida.
Ya eso sería el famoso experimento de Pavlov. Los pasos de su experimento. En un principio hacía sonar una campana, ya lo que habíamos hablado anteriormente. Al principio se le hacía sonar una campana antes de alimentarlos, así los condicionó a relacionar dicho sonido con la acción de comer. Luego, al hacer sonar la campana, detectó la secreción de saliva y jugos gástricos, y aquí vino la crueldad de su experimento, ya que abrió dos pequeños orificios en la zona abdominal de los canes para hacer una observación y recolección inmediata de la muestra. Entonces, para poder concretar y mejorar su experimento, abrió pequeños orificios en la zona abdominal de los canes, dice. Luego, así pudo demostrar que el solo sonido de la campana activaba el sistema digestivo de los perros sin necesidad de presentarles alimento, solo bastaba con estímulo auditivo. Entonces, en esta parte ya sucede lo que se llama el estímulo o la respuesta condicionada, ya al perro se le condiciona. Finalmente, en la última parte del experimento, cortó las conexiones entre el sistema nervioso y gástrico. Al hacer sonar la campana no segregaron jugos estomacales, demostrando que dicha acción estaba ligada al psicólogo controlando lo biológico. Conclusiones a las que llegó con su observación. Para poder explicar lo que él había observado, sugirió que tanto los animales como el hombre poseen reflejos incondicionados. Este consta de dos elementos: un estímulo incondicionado, el cual provoca una respuesta incondicionada en el ser, en este caso la comida, y esta a su vez provoca involuntariamente una respuesta incondicionada, la salivación. Bueno, esto sucede en todos los seres vivos, y por eso con su teoría lo que quiso demostrar en el aprendizaje fue que, por ejemplo, si a un estudiante se le quiere condicionar, por ejemplo, para que mejore su rendimiento en el aprendizaje, se le puede condicionar para que, por ejemplo, con la nota. Por ejemplo, cada vez que el estudiante participe, se va a tener una nota probatoria, y si no participa, va a tener una nota desaprobatoria. Entonces ahí al estudiante se le condiciona para que siempre participe. Bueno, sería un ejemplo de esta teoría aplicada en el aprendizaje o en el sistema educativo. Eso fue todo y gracias.